Enero de 1841. Vaya, no esperaba que los mexicanos fueran tan formidables. En cualquier caso, gracias. Pagaré con creces por esta información. Oh, no es nada. De hecho, siento que, siendo alguien que ni siquiera es soldado, hable de más frente a patriotas como usted. Jeje, tienes un don para hablar de manera agradable. Nos vemos la próxima vez. El general del ejército estadounidense se despidió y se marchó. Hoy también he logrado algo. Pensó Carter Smith, quien seguía en ascensos. Hace poco, este nuevo rostro en la política, que había testificado en el Senado de los Estados Unidos como experto en México, se estaba labrando un nombre. Comenzó dando testimonios sobre el armamento del ejército mexicano y desde entonces había entablado relaciones con muchas personas influyentes. Al igual que acababa de hacer con los militares, también ofrecía detalles sobre cómo el ejército mexicano combatía a las tribus comanches y a los grupos de autodefensa texanos. Además, asesoraba a empresarios ferroviarios sobre el sistema ferroviario mexicano. Definitivamente, ese príncipe mexicano es un tipo astuto. Solo con compartir algunos de sus métodos, todos aquí quedan asombrados. Carter estaba siguiendo el consejo de su mentor político, Henry Clay, y operaba en Luisiana, un estado fronterizo con México. A este ritmo, pronto tendría la oportunidad de ingresar a la legislatura estatal. El día ha terminado exitosamente. ¿Por qué no voy por una copa? Eran las 4 de la tarde. Aunque era invierno y pronto oscurecería, las lámparas de queroseno ya estaban encendidas por toda la ciudad, lo que significaba que aún había tiempo suficiente para disfrutar de una bebida. Carter Smith tomó su abrigo y salió. Vaya, hoy me pasé un poco. Carter Smith estaba de regreso a casa después de haber pasado un buen rato en la taberna. Mientras se alejaba del iluminado distrito comercial, el entorno se volvía más oscuro a medida que avanzaba hacia los suburbios. No le preocupaba demasiado, ya estaba cerca de su casa. Está algo oscuro, pero solo tengo que doblar esa esquina. De repente, un intenso frío recorrió su espalda, seguido de un golpe brutal en la parte posterior de su cabeza que lo dejó inconsciente. Cuando recuperó el sentido, estaba en un lugar completamente desconocido. Desorientado por la situación irreal, Carter Smith pronto se dio cuenta de lo que había sucedido. Lo habían secuestrado. ¿Dónde estoy? ¿Quién está ahí? Gritó al ver una sombra moverse en la oscuridad. El sonido de una cerilla encendiéndose iluminó la habitación. ¿Cuánto tiempo, Smith? Michael Williams, maldito traidor. Michael Williams, quien una vez había sido el tercer líder del grupo de autodefensa texano, era el responsable del secuestro. No entiendes lo que está pasando aunque estés completamente atado. ¿Qué? ¿Vas a hacerme daño aquí, en suelo estadounidense? Que escuché que te habías apoderado de una compañía de inmigración en Austin. Vas a convertirte en un criminal. Desesperado por el miedo, Smith trató de razonar con Michael, pero sus palabras no tenían ningún efecto. Michael ignoró su súplica y habló con un tono de lástima. Ese puede, Smith. No tienes ni idea. Y tú causando problemas justo en mi territorio. No quería hacerte daño, especialmente siendo hijo de un viejo compañero. ¿De qué hablas? Por favor, déjame vivir. O no me mates, por favor. Eras amigo de mi padre. Es bueno. Hemos llegado demasiado lejos para cuestionar eso ahora. Michael revisó el tambor de su revólver y lo ensambló. Deberías haberlo dejado a tiempo. Si tanto odiabas México, podrías haber dejado el país y vivir en Estados Unidos, pero investigar todo en secreto durante años y luego llevar esa información al Congreso de Estados Unidos. Eso es espionaje ni más ni menos. Michael, que llevaba años trabajando para el servicio de inteligencia del Imperio Mexicano, tampoco estaba cómodo con la situación, pero no tenía opción, eran órdenes. En un corto periodo de tiempo, el traidor había revelado de todo, desde detalles sobre las armas y tácticas del ejército mexicano hasta información sobre los nuevos barcos de guerra de la Marina, las líneas ferroviarias y las compañías de inmigración. Al enterarse de esto, el jefe de inteligencia, en una rara decisión, emitió una orden de asesinato. Desafortunadamente, Michael era el encargado en esa región. No ve, por favor. Siempre he tenido la impresión de que Su Majestad no es muy aficionado al crecimiento de Ciudad de México, Comentó Diego durante un momento de descanso. Tienes razón. Me agrada el crecimiento, pero me preocupa que el desarrollo sea demasiado rápido y sin control. Es natural que en las primeras etapas de la industrialización, el desarrollo se concentre en la capital y sus alrededores. Casi todos los países lo han hecho y ha sido un método exitoso. Desarrollar alrededor de la capital es eficaz para la mayoría de los países, pero en naciones con territorios vastos, como Estados Unidos o nuestro Imperio Mexicano, las desventajas suelen superar a las ventajas, especialmente en el caso de nuestra capital, Ciudad de México. es por los terremotos como mencionó antes. Exacto.
El desarrollo de Ciudad de México significa ganar más terreno al lago de Texcoco mediante la desecación. Esos terrenos son extremadamente vulnerables a los terremotos. Incluso en países como la Corea de mi vida pasada o Francia, que habían logrado un gran crecimiento en torno a sus capitales, había quienes afirmaban que se debía haber desarrollado más las provincias. Imagínate en un país mucho más grande como el nuestro, el Imperio Mexicano o Estados Unidos, centrar la industrialización en una sola ciudad. Esto generaría un desequilibrio regional devastador. En particular, Ciudad de México, nuestra capital, es un lugar que podría derrumbarse con un solo terremoto, por lo que no es un sitio en el que debamos invertir excesivamente. Ya es una zona propensa a terremotos. Además, es una ciudad construida sobre terreno blando. Aunque en la ingeniería civil moderna existen métodos para mejorar este tipo de suelos, aplicarlo a toda una ciudad con la tecnología actual costaría una fortuna. Invertir tanto dinero en simples trabajos de relleno de tierra. Nadie lo entendería, especialmente cuando la colonización de nuevos territorios ya implica un costo considerable. Ya veo. Ahora lo comprendo. Por cierto, hoy tiene una cita fuera del palacio. ¿Una cita fuera? Sí, la persona que Su Majestad ha esperado tanto tiempo llega hoy. Las repercusiones de la guerra se hicieron sentir en los lugares más inesperados. Bienvenido. Su Majestad, jamás imaginé que me recibiría personalmente. El joven ingeniero que había esperado durante tanto tiempo, Henry Bessemer, finalmente había llegado al Imperio Mexicano. Fui a recibirlo personalmente al puerto de Veracruz y él parecía genuinamente sorprendido por ello. Hoja, he intentado reclutarte 4 veces y finalmente lo logré. ¿No crees que valía la pena venir personalmente? Sí recuerdo la primera vez que me lo propuso, pero tenía solo 15 años. Aún lo recuerdo. Así fue. Quizá fui un poco precipitado en ese entonces. Para nada. Gracias a su persistente interés, finalmente decidí trasladarme a México. Me alegra escuchar eso. En cualquier caso, te agradezco mucho. Espero que trabajemos bien juntos. El honor es mío, Su Majestad. Aunque Bessemer suavizó las cosas diciendo que vino gracias a mi interés constante, era evidente que la reciente guerra había influido. La oferta anterior le hice también había sido muy buena, casi idéntica a la actual. Sin embargo, fue solo después de nuestra victoria sobre Francia que él tomó la iniciativa de contactarnos. Todo esto se debe al prestigio que ha ganado nuestro imperio mexicano. Mi visita a la oficina de inmigración en Veracruz fue recibida con entusiasmo por el director de inmigración, Rodolfo Núñez, quien, con su actitud, confirmó mis sospechas. Su Alteza, creemos que los resultados de la guerra han influido en el aumento de la inmigración. ¿El número de inmigrantes ya estaba en aumento? Pero el crecimiento se disparó a mediados del año pasado. Ah, de verdad, eso tiene sentido. Después las de nuestra independencia, México solo fue reconocido por otros países independientes de América del Norte, mientras que Europa no nos tomaba en serio. Tras nuestra victoria sobre España, la reputación de México mejoró ligeramente, alcanzando el nivel de una potencia regional a los ojos de las naciones europeas. Pero después de nuestra victoria sobre Francia, comenzamos a ser considerados una potencia internacional. Este aumento en nuestro prestigio internacional había ayudado a atraer a talentos como Henry Bessemer y a una variedad de inmigrantes. Después de enviar a Bessemer a su lugar de trabajo y residencia en Las Truchas, me dispuse a inspeccionar el puerto de Veracruz. Veracruz ha crecido mucho, comenté. Sí, Su Alteza. El puerto se ha ampliado y los astilleros están en pleno funcionamiento, lo que ha acelerado el crecimiento de la ciudad. El director de inmigración, que ahora me acompañaba en mis recorridos, respondió. Sí, parece que cuando hay empleos, las ciudades crecen por sí solas. Aunque lamento que el crecimiento no haya sido completamente controlado, lo que hace que la ciudad parezca algo caótica. Así es, Su Alteza. El problema del empleo es crucial. Intervino Diego. Empleo se pensé. No basta con construir infraestructura como carreteras, ferrocarriles o edificios administrativos para que una ciudad crezca. La economía local debe prosperar y se deben crear empleos. Un error que cometió China con sus ciudades fantasma fue precisamente este. Aunque construyeron cientos de nuevas ciudades a lo largo de décadas, muchas de ellas permanecieron vacías porque no había suficientes empleos para sustentar a la población. Estas ciudades, aunque parecían completas, sufrían de una falta de demanda real debido a la ausencia de industrias que crearan empleos. Ese fue su mayor problema. Por cierto, recientemente he visto que las propuestas de inversión de real inversión se centran solo en la Ciudad de México o en empresas de los alrededores. No se filtran por región, ¿cierto? Así es, Su Alteza. No las filtramos por región. Supongo que la proximidad física a la Ciudad de México influye en esto. El desarrollo territorial y la creación de industrias deben ir de la mano para ser realmente significativos. Sin embargo, construir infraestructuras es fácil, mientras que fomentar industrias es mucho más difícil. Ya veo. En ese caso, deberíamos considerar expandir real inversión hacia las provincias. Diego me miró sorprendido. Expandir hacia las provincias quiere decir que las decisiones finales de inversión se tomarían también allí. Así es.
No sería algo que yo pueda manejar solo, aunque eso signifique que la rentabilidad será un poco menor. Las empresas que habían recibido inversiones de real inversión estaban teniendo un éxito asombroso, en gran parte porque yo seleccionaba los proyectos que sabía que serían exitosos en el futuro. Sin embargo, si dejaba de tomar las decisiones finales, es probable que el rendimiento general disminuyera. Entonces, ¿qué tal si dejamos que las inversiones menores a 10,000 pesos se decidan localmente y reservamos las decisiones mayores para que usted las revise, Su Alteza? Esa es una buena idea. Creo que podemos proceder así. Diego y yo seguimos caminando por las calles de Veracruz, discutiendo cómo fomentar la industria en las provincias. En ese caso, el problema será el financiamiento. El gobierno tiene un límite en cuanto a la cantidad de oro que puede comprar. El gobierno había estado comprando constantemente el oro que yo extraía de California para aumentar sus reservas y respaldar la emisión de moneda. No te preocupes por los fondos. Hay formas de generar más dinero. Ahora tenía la capacidad de expandir mis intereses hacia el extranjero. El mundo es amplio y hay muchas oportunidades para hacer dinero en él. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.